Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Ramón Larcade, soy médico neonatólogo del Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía. Vamos a dar inicio a la conferencia de hoy. Quiero agradecer a AVI y a Fundasamín por este ciclo de conferencias virtuales relacionadas al cuidado del recién nacido. Queremos agradecer además a la red de difusión del CEFEN y a la red de comunicación del doctor Mario del Barco por la promoción de estos encuentros virtuales. Hoy particularmente nos convoca un tema sumamente apasionante y sensible como lo es el cuidado del momento del nacimiento y de sus protagonistas en esto que se ha dado en llamar parto humanizado o parto respetado. La primera de las conferencias será sobre parto humanizado en el medio público, a cargo de la doctora Patricia Rosenberg. Ella es médica de familia, exdirectora de la maternidad Estela de Carlotto, de la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, y directora de la carrera de Gestión en Salud del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad de Lanús. No sé, doctor Bain, si quiere agregar algún comentario en referencia o en relación a los invitados de hoy. Una vez más, gracias a todos por estar en estas conferencias, por estar del otro lado. Adelante con la conferencia de la doctora Rosenberg, entonces. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias sobre todo a Coco, a quien conozco desde hace mucho tiempo y venimos transitando, pensando y reflexionando sobre otras formas de acompañamiento, asistencia y atención. Yo me voy a presentar, yo me llamo Patricia Rosenberg, soy médica, egresada de la Universidad de Buenos Aires, hice la residencia en Medicina General y Familiar, y luego la especialización, una maestría en Gestión, Epidemiología y Políticas de Salud, y el doctorado en Salud Colectiva que estoy haciendo ahora. Trabajé siempre en atención primaria de la salud, básicamente en atención, y durante mucho tiempo en gestión, hasta que llegó la propuesta de pensar, construir y gestionar una maternidad, y durante 5 años estuve a cargo de la dirección ejecutiva de la maternidad Estela de Carlotto. Trabajé luego de la maternidad en el Hospital Zerboni de San Antonio de Areco, a cargo de un proyecto también de parto respetado y de la Dirección de Maternidad e Infancia, y en el Sistema de Salud de San Martín, en el armado y el pensado de equipos de interrupción legal del embarazo. Y actualmente soy la directora de la carrera de Gestión de Especialización en Salud de la Universidad Nacional de Lanús, y trabajo como asesora del Ministerio de Salud de Nación en la Secretaría de Equidad, abocada en un principio a lo que fue COVID y ahora al programa del respeto de la ley de parto respetado a nivel del país. Cuento la presentación porque me parece que es me presento, además para conocernos y luego intercambiar, porque también me parece que es una forma de cómo pensar la propuesta de la charla, si el parto humanizado es posible en las instituciones públicas, digamos, ¿no? Y así que de antemano, digamos, de esa hipótesis, la respuesta es sí. Me parece que no solamente es posible el parto humanizado en las instituciones de salud públicas o privadas, sino que creo que lo que debemos charlar y cuestionarnos todas y todos nosotros en los diferentes roles que tengamos, ¿no? En el rol asistencial, en la gestión de los servicios de salud como jefes o jefas de servicios de salud, de ginecología, de obstetricia, de perinatal, de neonatología, de rooming, aquellos que tienen responsabilidades de gestión de esas organizaciones, o como jefes de servicios, o como directores, directoras de los hospitales, o coordinadores de los servicios, y aquellos que también tienen responsabilidades en la implementación, en la organización de las condiciones de posibilidad. Por eso, ante la respuesta es posible, sí, bueno, ¿cómo se arman entonces esas condiciones de posibilidad
porque también me parece que es absolutamente necesario, que es que no tenemos opciones, digamos, ¿no? En nuestro país, yo voy a compartir un poquito más adelante una presentación basada en la experiencia de la maternidad, pero no para tomar la maternidad como modelo o como ejemplo, sino para ver qué cosas nos planteamos desde esos lugares para generar las condiciones de posibilidad, porque hay una primer decisión y definición que me parece que es absolutamente necesaria, que es que si nosotros no garantizamos un parto humanizado, estamos por fuera de la ley, ¿no? Digo, nuestro país tiene una ley, que es la ley 25.929, que habla de los derechos de las personas en situación de embarazo, parto y puerperio, y el derecho de las personas, por supuesto, es el derecho de aquellas personas que van a parir, como de los acompañantes, las madres, las padres, y los derechos de los y las recién nacidos, que muchas veces pasan absolutamente invisibilizados. Entonces, me parece que la primera situación muy necesaria para pensar es, si nosotros no cumplimos, si nosotros no garantizamos, si nosotros no generamos las condiciones de posibilidad, estamos por fuera de la ley. Nuestro país es un país que tiene muchas leyes que nos involucran a nosotros como trabajadores de la salud. La ley 25.929 es parte de eso, y la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres también. Yo traigo las dos porque también me parece que es muy importante cómo nosotros acomodamos nuestras prácticas no a nuestras agendas laborales, sino a garantizar el derecho, y ese es nuestro deber. Entonces yo pensaba en estos minutos de la charla, además de poder presentar, algunas reflexiones en relación a dos situaciones para garantizar las condiciones de posibilidad. Una de las situaciones para garantizar las condiciones de posibilidad es cómo organizar nuestras instituciones y qué características tienen que tener nuestras instituciones para que se puedan garantizar. Y en las características nos involucra principalmente a nosotros. Y la otra situación en garantizar las condiciones de posibilidad es poder brindar una información absolutamente adecuada, una información verídica a las mujeres que van a parir sobre cuáles son sus derechos. Así que permítanme que yo voy a iniciar a compartir mi pantalla. Y este es el primer lema que para nosotros, el lema de la maternidad es nacer mejor, es vivir mejor, y esta potencia de parir en libertad es nacer mejor, y no es solamente nacer mejor en el parto de la libertad, sino también es nacer mejor aún en el paradigma biomédico y de la salud. Así que permítanme compartir. Una cosa importante, y yo la voy a repasar muy cortita, es esta experiencia en la maternidad Estela de Carlotto. Yo siempre digo lo mismo, la maternidad no nace ni del amor ni de la militancia del parto respetado, sino que nace desde el espanto. El municipio de Moreno, que es parte de la región sanitaria séptima, seguramente muchos y muchos de ustedes lo deben conocer. El municipio de Moreno es un municipio que está a 35 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene 40 centros de salud de las zonas más vulnerables del conurbano bonaerense, con una población que ahí dice de 500.000, pero que se estima con proyección censal que son cerca de 700.000 habitantes, y donde nacen 10.000 bebés por año, con una tasa de embarazo adolescente del 20%, la población que tiene cobertura de obra social, a diferencia de lo que pasa en el país, está invertido, o sea, el 70% tiene cobertura del sistema público de salud y solamente el 30% tiene obras sociales o medicina prepaga. En el país la relación es exactamente inversa, 60-40.
Y algunos indicadores tienen un 30% de cesáreas a nivel global, esto es Moreno, esto es público porque de privado no tenemos los datos, y hasta la llegada de la maternidad y ahora del hospital modular, tenía una cama cada 2.400 habitantes. Yo insisto en que nace del espanto, porque Moreno era uno de los lugares de la República Argentina con la razón de mortalidad materna más alta del país. Entonces, el proyecto de la maternidad, yo les comenté que veníamos de trabajar en atención primaria, era el 70% de las mujeres tenía un control adecuado, el 70%, o sea, todas las mujeres que eran la población objetivo porque no tenían cobertura de obra social, había un seguimiento y un control de ese embarazo, un número de controles que era adecuado. Pero después, cuando las mujeres tenían que buscar un lugar donde parir, el único efector público, que era el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, tenía una capacidad máxima de asistir 3.000 nacimientos, con lo cual había entre 3.000 y 4.000 mujeres que tenían que ir a buscar ellas a dónde ir a parir. Y el ir a buscar ellas no es la garantía de un sistema de salud que está pensando cuál es el lugar adecuado para esa mujer y para ese bebé recién nacido. Entonces, la maternidad se pensó en función de un corredor sanitario. Por eso yo insisto en cuáles son las condiciones de posibilidad para un parto humanizado. La primera condición de posibilidad es que esto no es de organizaciones únicas, digamos, no es un proyecto de 5 personas que definen hacer. Es un proyecto de un corredor sanitario donde las condiciones de posibilidad tienen que hacer que quienes vayan a acompañar, asistir y atender ese trabajo de parto y ese bebé recién nacido puedan hacerlo con condiciones de seguridad. Entonces, la primera definición es que la maternidad es un nivel 2 en la regionalización, o sea, puede acompañar y asistir partos de bajo riesgo. El Hospital Mariano y Luciano de la Vega es un 3A y el Hospital Posada es un 3B. Entonces, la primera condición de posibilidad es cómo no nos miramos únicamente solos, digamos, ¿no? Nuestra profesión, los trabajadores de la salud y en especial los médicos, también tenemos una situación de poder generado por muchos años de historia y por procesos de medicalización y por procesos de control social en los términos que Foucault trae el proceso de control social, si nos queda tiempo después podemos intercambiar, y es que definimos solo a nuestro criterio lo que nos parece mejor. Y entonces me parece que la primera situación de condición de posibilidad es hacerlo con otras y con otros efectores y ponernos de acuerdo en los criterios de derivación, en los criterios de recepción. Y esta es la primer potencia que tiene el parto respetado, que es que una mujer que va a parir sabe que si su embarazo es de bajo riesgo y viene todo bien, va a poder parir en la maternidad de forma respetada. Si se detectó una patología durante el embarazo, durante el recién nacido o algún riesgo potencial, puede ser derivada al Hospital Mariano y Luciano y al Hospital Posadas y también va a tener un parto respetado, humanizado, que me parece que es un tópico del que también tenemos que hablar, que es que el parto respetado o el parto humanizado no es solamente aquel parto en condiciones de bajo riesgo. Los partos de alto riesgo, la recepción de recién nacidos, aún con riesgo de vida, también tiene que ser respetada y humanizada. Y entonces algunos datos que me parece, esto es una comparación, algunos indicadores por supuesto duros, digamos, uno es porcentaje de parto y cesárea, y yo después quiero compartir con ustedes, por supuesto, los criterios de Robson, todo lo que en términos biomédicos podemos hablar, pero es por qué no explicitamos nuestros datos, ¿no? ¿Por qué es tan difícil saber cuál es la vía de determinación cuando esto es un aspecto fundamental? Y entonces algunos datos, yo les contaba esto, bueno, el dato del corredor es el 30%, ahora la maternidad tiene una tasa de cesáreas que ronda entre el 11 y el 14%, el Mariano y Luciano
el 34% y el Posadas el 43%. Y me parece que esto es muy importante. Por supuesto que todos queremos bajar este 30%, todos sabemos lo que la Organización Mundial de la Salud habla sobre el riesgo aumentado en la población, más allá de un 15% de cesáreas, pero me parece que es muy importante quedarnos en que el concepto del riesgo no está solamente acá, sino está en esta combinación de situaciones. Esta es una imagen de las salas de parto, quiero pasar un poquito más rápido, para detenerme en esto, que es si nosotros vamos a transformarnos en organizaciones que garanticen derechos de salud. Y esto es para las organizaciones públicas y esto es para las organizaciones privadas. Por supuesto que tenemos que brindar servicios de salud, pero que lo que tenemos que garantizar es lo que las leyes nos piden que garanticemos. Y esto es una especie de sub y baja entre el modelo médico hegemónico y la garantía de derechos. Cuanta más hegemonía de modelo médico, cuanto menos información brindemos, cuanto más decisiones unilaterales, seguramente esto contrapone la garantía de derechos. Y esto es lo que yo quería compartir o venía conversando desde el principio, que es que nosotros tenemos la obligación de hacerlo, porque hay leyes que nos competen, que nos involucran y que determinan nuestras prácticas. Los y las trabajadoras de salud no debemos ser libres pensadores. Hay una ley de salud pública, la Ley Nacional de Parto Humanizado, que por fin la provincia de Buenos Aires, después de tantos años, se adhirió y lo está reglamentando, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable y la Ley de Protección Integral para las Mujeres. Porque también tenemos que saber que nosotros nos medimos y nos movemos en estas dos variables. Si no garantizamos partos respetados, lo que hacemos es ejercer violencia obstétrica. No hay grises en el medio. Nosotros tenemos que estar acá para no pasar a este otro lugar. Bueno, seguramente todos conocemos, digamos, estas condiciones de posibilidad tienen que ver con que nosotros estamos dentro de una sociedad que tiene prácticas legislativas que nos involucran. Y yo quiero pasar entonces bueno, ¿y cómo garantizamos y cómo miramos, ¿no? La primera situación para poder garantizar, vamos a volver en esto dentro de un ratito, pero la primera situación para poder garantizar es constituir equipos de salud. Y esta fue nuestra experiencia en la maternidad. La primera es, para lo que tiene que ver con embarazos y con partos de bajo riesgo, es el rol de obstetricia y de enfermería, con un rol protagónico. Ellas están formadas en la fisiología, en el acompañante, en otro contexto, en otros tiempos de espera, y los médicos y las médicas estamos formadas para intervenir, y la intervención es una práctica que no solamente que está profesionalizada, validada, sino que está valorada, y entonces hay una valoración incluso económica de que aquellos que intervienen más tienen otra situación de recursos, pero que socialmente la intervención es una práctica valorada. Y entonces, la primera instancia, la primera circunstancia que nosotros pudimos conformar es quién va a acompañar ese trabajo de parto. Por supuesto que para cada momento hay una obstétrica y un enfermero y hay un médico cerca, pero no un médico interviniente. Eso me parece que es algo que es necesario para poder plantearnos, que es quién está en esos lugares. Antes nosotros decíamos partos sin intervenciones. Hay intervenciones que incluso tienen que ver con bajar la luz, que no suenen los celulares, no conversar nosotros sobre el asado del domingo, cuando se podía hacer, digamos, pero bueno, ya volveremos, digo, con las reuniones sociales, con otras situaciones que interfieran en ese proceso de acompañamiento. Y entonces la primera instancia es quién acompaña. Y quién acompaña no solamente, que me parece que eso es una de las características
que tienen las instituciones públicas y que tal vez hay que replantearse en las instituciones privadas, que es que la institución, el hospital, la maternidad, sea el que garantice que independientemente de quién sea la persona que acompaña, se van a garantizar las prácticas de parto humanizado. ¿Qué quiere decir? Hay una situación en los partos privados que tiene que ver con el obstetra, ¿no? O la obstetra, y entonces que esa mujer embarazada, que por supuesto, que armó, que desarrolló un vínculo de confianza con ese obstetra o con esa obstetra que la acompañó durante todo, después quiere que sea la misma persona la que la acompañe en el trabajo de parto. Esto tiene dos imposibilidades en el sistema público. La primera imposibilidad es que el sistema público, por supuesto, no es a demanda de la obstetra, sino que está armado y organizado en guardias, que para el caso de la maternidad, por supuesto, digamos, pusimos en principio para todos. Después pudimos garantizarlo con las obstétricas, guardias de no más de 12 horas para que esto sea posible. Por supuesto, con los médicos y el pluriempleo y las características de liberalidad que tiene nuestra profesión y nuestra carrera, esto fue más complejo, y entonces algunos médicos hacen guardia de 24 horas y algunos otros médicos hacen guardias de 12 horas. En nuestro ideal estábamos esperando guardias de no más de 12 horas y al revés, guardias de 8 horas. Pero no me quiero ir de la elección. Entonces, por un lado, hay una imposibilidad concreta y real que tiene que ver con que no puedo llamar a quien conocí, a quien me acompañó. Y la otra situación es que aún en estos trabajos de parto, en estos partos humanizados, que por supuesto si no tenemos intervenciones medicamentosas, si no le ponemos una guía de suero, si no le colocamos oxitocina, si no hacemos una conducción cuando no es necesaria hacerla, pueden demorar, no les voy a contar nada a ustedes que no sepan, muchísimo más tiempo. Bueno, y entonces ahí hay una primer complejidad que es, nosotros tenemos que devolverle la seguridad a la mujer para que sepa que ella va a poder parir en condiciones de seguridad, en condiciones de humanidad, y que el protagonista no es quien lo acompañe desde el sistema de salud, que la protagonista es ella y quien ella elija como acompañante. Y ahí hay todo un enorme trabajo para hacer con los acompañantes, que es cuál es el rol del acompañante. Por eso la primer postulación que habla del parto respetado, del parto humanizado, la ley, es la garantía de estar con el acompañante, que es que la mujer pueda estar acompañada por quien ella elija durante todo el proceso. Por supuesto, no solamente en el proceso expulsivo, durante todo el proceso es desde que inició el trabajo de parto, desde que se internó y hasta que se externó. Y esto me parece que es algo para poder trabajar. Como nosotros le devolvemos seguridades, y eso es un trabajo que hay que hacerlo durante todo el seguimiento del embarazo, porque si no, probablemente, si no está segura de su cuerpo, de su fisiología, de su capacidad y de su saber en parir y del saber de ese recién nacido sobre su nacimiento, estamos hablando, por supuesto, en procesos fisiológicos y normales, la mujer lo que va a esperar es alguien que esté conduciéndolo. Y eso me parece que es la primera situación para poder corrernos. Entonces, una de las garantías de las condiciones de posibilidad es cómo es el armado de ese equipo de salud, que para nuestro caso fue la partera, la enfermera con un rol muy activo y el acompañante que sabe qué va a hacer, que no solamente agarra la mano, que agarra la mano cuando la mujer lo necesita, que tiene una palabra de aliento, que tiene libertad de movimiento, que sabe y que está seguro que no lo van a medicalizar innecesariamente. Permítanme, lo vuelvo a compartir. Y lo otro es cómo miramos entonces, cómo miramos en porcentajes de acompañamiento,
cómo miramos en lactancia de primera hora y cómo miramos en el contacto piel a piel. Y cuando hablamos de este contacto piel a piel, es cómo nos aseguramos que ese bebé recién nacido realmente esté 1 hora haciendo contacto piel a piel. 1 hora haciendo contacto piel a piel sin intervenciones, lo cual no quiere decir que no hacemos nada. Por supuesto, miramos la recepción, miramos la respiración, miramos la coloración, no lo separamos para pesarlo, ni para medirlo, ni para vestirlo en la primera hora. Y eso es un indicador del que tenemos que poder dar cuenta y del que tenemos que estar tranquilos. Y entonces no usemos los neonatólogos para la recepción del recién nacido normal. Yo no voy a contar nada que nadie no sepa, la escasez de neonatólogos, para qué están, pero me parece que es cómo desmedicalizamos en las familias el proceso de parto y cómo desmedicalizamos en nuestra formación también el proceso de parto. Una situación para nosotros fundamental es cómo generamos condiciones de seguridad para los trabajadores, pero además cómo nos sabemos que tenemos que rendir cuentas. Traigo un indicador sencillo que a nosotros se nos ocurrió, que es el uso de oxitocina durante el trabajo de parto. Por supuesto que nosotros hacemos alumbramiento activo, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero también sabemos que si estamos usando ampollas de oxitocina previamente en el trabajo de parto es porque muchas veces estamos interviniendo innecesariamente. Entonces, una de las cosas que a nosotros se nos ocurrió es el seguimiento. ¿Cuántas ampollas de oxitocina usamos por cada mujer en acompañamiento y asistencia? Y estos son los indicadores. Yo no los quiero abrumar con indicadores, solamente quiero pensar con ustedes cómo generamos condiciones de posibilidad institucional, cómo no nos miramos solamente. Estos son indicadores en general. Y entonces el segundo tópico es, estas son necesidades institucionales. Las otras son nuestras propias necesidades formativas, que no es que estamos esperando modificar la currícula de las carreras de salud, la currícula de medicina, que algunas tienen avances, por supuesto, la currícula de obstetricia, la currícula de enfermería, sino cuál es la capacidad que tenemos nosotros como profesionales adultos de modificar nuestras prácticas cuando las sabemos mal. Cuando las sabemos mal o porque no garantizamos los derechos, incluso cuando las sabemos mal porque hacemos cosas que son perjudiciales. Yo publiqué un artículo que después les puedo dejar el link, que se llama Las atendemos de lunes a viernes, que es un artículo que revisa los nacimientos por días de la semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en establecimientos públicos y privados durante 10 años, y lo que yo fui mirando es qué día, por supuesto yo no puedo saber si los partos fueron por vía vaginal o por cesárea, porque en general las instituciones públicas informan a través del sistema informático perinatal y las instituciones privadas, la mayoría no informa cuáles, ni tienen la obligación de hacerlo tampoco, porque además el informe estadístico de nacidos vivos, que sí completamos todos, no arroja esa información. Entonces, lo que yo pude mirar es qué días de la semana nacen los bebés. Y después podemos compartir, por supuesto, dejo a disposición el link. El nacimiento por días de semana, la diferencia entre los establecimientos públicos y privados, los bebés nacen de lunes a viernes, mayoritariamente en los establecimientos privados, y tiene una disminución que es estadísticamente significativa, pero además de nacer de lunes a viernes, nacen antes que en los establecimientos públicos. Y entonces toda esta lógica que nosotros pensamos, que nosotros aprendimos sobre el riesgo de una mujer con menor nivel de instrucción, o que a priori podemos pensar que tiene más riesgo porque tiene otras condiciones de vulnerabilidad social, de pobreza, de seguimiento, de control de embarazo, de alimentación, de edad, porque por supuesto en el sistema público
de la cantidad de embarazos adolescentes, nacen muchos más en el sistema público que en los establecimientos privados, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, sin embargo, cuando uno ve, nacen bebés de los que nosotros llamamos de término temprano, más en los establecimientos privados que en los establecimientos públicos. Y esto tiene que ver claramente con nuestras actitudes de modificar los nacimientos a nuestras agendas laborales. Y entonces, cuando hablamos de esto, de cómo nosotros como profesionales no hacemos cosas que estén contraria con la ley, pero que incluso estén contraria con nuestra capacitación, con nuestra formación. Nosotros sabemos que no es lo mismo un bebé que nace a las 37 semanas que un bebé que nace a las 38 semanas, que un bebé que nace a las 39 a las 40. Y entonces, si nosotros programamos, inducimos un nacimiento temprano, no solamente no respetamos la ley, sino que lo generamos en más riesgo. Y entonces esta es la segunda parte, que es cómo nosotros modificamos nuestras conductas, y es, tenemos que reaprender a que somos productores de derechos, o que somos productores de vulneración. Y esto nos es complejo. Muchas veces la enorme mayoría de nosotros, yo que me toca compartir algunas situaciones en relación a la prevención y a la erradicación de la violencia obstétrica, siempre sostengo que la enorme mayoría de quienes trabajamos en salud nos gustan las personas, y estoy absolutamente segura que no es que queremos generar violencia. Ahora, esta violencia ejercida sobre las mujeres y sobre los bebés recién nacidos, que por supuesto en algunos casos pueden ser de gravedad enorme, digamos, hay descriptas violencias físicas, violencias psicológicas, pero también ejercemos una violencia simbólica cuando minimizamos el riesgo de una cesárea, cuando no le damos la información adecuada para que pueda elegir, cuando ante el temor que una mujer tiene de poder realizar un trabajo de parto, no le brindamos durante todo el acompañamiento del embarazo, durante todo ese seguimiento del embarazo, herramientas y profesionales para poder ir desmembrando cuáles son esos miedos, y en cambio la respuesta a esa es: te hago una cesárea que no pasa nada, y cuando desde nuestra formación. Entonces, la segunda situación de condición de posibilidad es la transformación de las prácticas, y para eso es necesario trabajar en equipo. Así como el acompañante tiene un rol fundamental, necesario y decisor en no solamente darle fortalezas, sino que tiene que ser un acompañante informado para que nos pueda poner también en tensión a nosotros. La segunda situación es trabajar con otras y con otras, que por supuesto son las obstétricas, que son las enfermeras, que son trabajadores sociales, que son psicólogas y psicólogos, pero que también son los otros, que en nuestra organización eran incluso los cuidadores hospitalarios, que eran los que una vez por hora se acercaban a la sala de parto para que la obstétrica no tenga que salir, le informaba quiénes eran los que estaban en la sala de espera para ver si la mujer quería o no cambiar de acompañante. Entonces, este es el segundo tópico que yo creo que tenemos que conversar y discutir, es cómo cambiamos las prácticas en la seguridad de que somos personas de bien, que queremos garantizar derechos y que no queremos realizar iatrogenia. Y la última parte, para no hacerlo extenso y poder dar lugar después al intercambio, que me parece que va a ser lo más rico, es cómo nosotros somos garantes de la información adecuada para esas mujeres, para esos hombres, para esas familias, para esas parejas conformadas de la forma que fuera, de la información de qué cosas suceden en un trabajo de parto, de cuáles son realmente las condiciones de posibilidad de salud de los recién nacidos, de la no patologización innecesaria, y de corrernos nosotros de esa centralidad y ese protagonismo. Y ese fue el tercer paso para que el parto humanizado sea posible en una institución como la Maternidad Estela de Carlotto, como el Hospital Zerboni y como muchísimas otras que hay, porque yo también insisto en que no solamente, esto no es un ejemplo, nosotros no somos ejemplo de nada, somos una organización
que puede repensar las prácticas es con la comunidad adentro, con la comunidad activa participando incluso en la decisión de en qué se realizan los gastos, por ejemplo, del programa Sumar, del reglamento de convivencia, de la normativa de convivencia, y de coordinar los propios grupos con los relatos de experiencias, porque para corrernos del protagonismo no hay nada mejor que otras personas que pasaron por experiencias de partos respetados, humanizados, contando, compartiendo las experiencias con las otras parejas. Y ese me parece que fue el otro acto decisorio, generar condiciones de posibilidad. No solamente es necesario, sino que tenemos la obligación, no hay margen para no hacerlo, con instituciones que trabajen coordinadamente y en condiciones de seguridad, con equipos de trabajadores y trabajadoras de la salud que puedan repensar sus prácticas permanentemente y no trabajen solos, y con comunidades donde les devolvamos la información, el protagonismo, y no subestimemos, no aniñemos, ni tomemos decisiones por los otros. Bueno, hasta aquí mi presentación. Quedo, por supuesto, abierta a comentarios, preguntas, intercambios y a todo lo que ustedes necesiten. Excelente presentación, doctora Rosenberg, muchas gracias, muy interesante. A continuación vamos a presentar la segunda charla, que será sobre nacimiento respetado por cesárea, si es posible o no, y estará a cargo del doctor Mario Sebastiani. Él es médico obstetra, es doctor en medicina y pertenece al equipo de obstetricia del Hospital Italiano de Buenos Aires. Además es un médico que ha hecho múltiples presentaciones y publicaciones relacionadas al aborto legal y seguro, publicaciones sobre embarazo, parto y puerperio, mitos y verdades sobre la paternidad, entre otras múltiples publicaciones y participaciones. Así que damos lugar a la segunda presentación. Muchas gracias por la invitación. El tema sin duda es desafiante. O sea, si podemos humanizar la cesárea. Yo diría que la contestación es afirmativa, pero existen algunas cosas que debemos cambiar fundamentalmente en nuestra cabeza, para poder pensar que la cesárea puede ser un nacimiento humanizado. El primer aspecto que me parece que tenemos que revisar es el tema de la palabra natural, o la contraposición que existe entre lo natural y lo artificial. Se habla del parto natural y en cambio la cesárea es artificial. Yo lo que diría es que este término me parece que está un poco mal utilizado, con buenas intenciones o con no tan buenas intenciones. En todo caso, uno podría decir que el parto puede definirse por vía vaginal o puede ser un parto abdominal. Esto me parece más justo. A su vez, el parto vaginal puede ser espontáneo, o puede ser con un fórceps, o puede ser con una ventosa. O también podríamos decir que el parto vaginal es un parto fisiológico, porque efectivamente la mujer tiene una fisiología que le permite de alguna manera, digamos, producir el evento nacimiento. Para ello hace falta contracciones, hace falta un feto de un tamaño razonable y hace falta un canal del parto que sea complaciente con el tamaño fetal. Lo que de cualquier manera yo diría es que este aspecto no es un aspecto meramente semántico, porque se suele, vuelvo a repetir, machacar mucho con lo natural y lo artificial. Y me parece que esto es muy importante también de tener en cuenta, puesto que nuestra formación, la formación del equipo de salud, la formación del médico y de la obstétrica, de los neonatólogos, por supuesto, también, en general es una formación que no es naturista, no es ir y favorecer la naturaleza, sino que yo diría que muchas veces es tratar de ir en contra de la naturaleza, puesto que la naturaleza produce sobre nuestros cuerpos
morbos o situaciones que pueden afectar exactamente la salud. Es curioso cómo en un embarazo existen en términos generales pocas cosas naturales durante 9 meses, pero luego se pretende que en el momento más peligroso en la vida de una persona, que es el nacimiento, hasta que por lo menos sea adolescente, se quiera, en cambio, digamos, yo no diría emular la naturaleza, pero sí transformarlo en una escenografía absolutamente natural. Hemos tenido control prenatal, hemos tenido vacunaciones, hemos tenido no sé cuántas ecografías, hemos tenido tratamientos antibióticos, si esto fue la necesidad o el requerimiento durante el embarazo, pero luego el nacimiento, en cambio, tiene que ser natural. En algunos casos hasta he escuchado la palabra animal, parir como los animales. Y además vuelvo a repetir que esto no es un evento meramente semántico, sino que yo además diría que tiene que ver de alguna manera con el evento más importante, los dos eventos más importantes que han disminuido la mortalidad y la morbilidad, tanto de la madre como del feto como del recién nacido. Y estos dos eventos han sido la cesárea, supuestamente para algunos artificial o deshumanizada, en el caso de nuestro convite, de nuestra propuesta para el día de hoy, y el hecho de llevar a las mujeres hacia la institución, digamos, hacia la maternidad o hacia una institución hospitalaria. Esto no quiere decir que no se puedan hacer partos en domicilio, pero se requieren algunas condiciones que tienen que ser muy, pero muy bien evaluadas. El otro aspecto que me parece importante si pensamos en humanización de la cesárea es quitarnos de la cabeza esta figura de que la cesárea se utiliza solo y solamente si el evento natural no está funcionando adecuadamente o está afectando la salud de la madre o la salud del feto. Y entonces es el plan B del parto, yo diría, vaginal. Me parece que no por otro motivo que tenemos que un poco revisar la incidencia. Hoy yo diría que los países están más o menos en el mundo occidental, yo diría que está entre el 20, el 30 y el 60% de los partos. Eso es más o menos lo que se ve. Se piensa inclusive que por debajo de un 20% puede claramente aumentar la morbimortalidad materna y perinatal. Ahora ustedes me pueden decir que hasta el cansancio han escuchado que la Organización Mundial de la Salud ha manifestado que la incidencia cesárea no debía ser mayor del 10-15%. Quiero recordar que esto fue en la década del 60, con ninguna escenografía de medicina basada en la evidencia, sino que fue con una reunión en Fortaleza, en una ciudad del Brasil, donde se citó a cuatro profesores, llamémoslo de otra manera, cuatro sabios, 4 eruditos sobre el nacimiento, y se les preguntó en esa década cuál era la mejor incidencia de operación cesárea, y ellos manifestaron que por debajo o por encima del 10 al 15 no había ninguna mejoría en la mortalidad perinatal. Es una década, yo diría, distinta a la década del 70, donde fundamentalmente el feto empieza a ser un paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, gracias a las investigaciones y a las investigaciones que había hecho el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, el CLAP, liderado en ese momento por el profesor Roberto Caldeiro Barcia, se empezó a estudiar la fisiología de la contractilidad uterina, la fisiopatología de la contractilidad uterina también, y de alguna manera la salud fetal a través del monitoreo fetal y a través de algunas otras estrategias que luego no fueron aceptadas o no fueron validadas en la práctica clínica. Pero lo que yo diría es que esa incidencia, digamos, me parece que hoy no es posible. ¿Por qué? Porque existen además algunas indicaciones hoy que son de utilización común, de sentido común basado, probablemente, sin embargo, basado también en la evidencia, que es el bajo peso, el alto peso cada vez más frecuente,
los embarazos dobles o los triples, los dobles porque a partir de la semana 38 podría aumentar la mortalidad fetal, o del triple a partir de la semana 35, 36, 37, donde también podría aumentar la mortalidad. Hoy tenemos en una maternidad de la Seguridad Social, tendremos aproximadamente entre un 3 y un 5% de mujeres que digamos, recurrieron a la fertilización asistida. Esto no es en sí mismo una indicación, pero estamos hablando de mujeres que tienen seguramente más de 35 años, seguramente más de 40, seguramente más de 45 años. Por lo tanto, se tiende a, digamos, buscar un evento seguro, porque seguramente todos los bebés son de oro, pero yo diría que hay algunos que son de oro y platino, porque el esfuerzo al cual se ha sometido, el esfuerzo biológico y emocional al cual se ha sometido fundamentalmente esa mujer, pero ¿por qué no esa pareja y esa familia ha sido muy importante? Hoy digamos que por distintos trabajos parecería que también las presentaciones podálicas, que son el 4%, tampoco resulta razonable hacerlos por un parto vaginal. Y yo diría que otro aspecto que me parece que es muy importante también es el entrenamiento. Si tenemos a nivel país o a nivel instituciones, tenemos entre un 30 y un 60%, quiere decir que de alguna manera lo que vemos nosotros en nuestros hospitales universitarios es que un residente al año logra una muy buena capacidad para poder realizar un parto por cesárea, muy buena capacidad, pero en cambio no es tan bueno en cambio su destreza y su habilidad para tener o para lograr un parto vaginal, o para inclusive yo diría para conducir un parto vaginal. Pero el otro aspecto que me parece importante para la humanización de la cesárea es el hecho de pensar que existen indicaciones sociales. Y esto es para algunos una herejía, pensar que existe una indicación social. Sin embargo, existe. Sin embargo, existe porque hay mujeres que quieren tener controlado este momento, no quieren que sea al azar, quieren tenerlo controlado porque tienen otros hijos y entonces le parece que sería muy importante poder ubicar a sus otros hijos y dedicarse, digamos, con cierta programación y con cierto orden a este nacimiento. Existen tareas o trabajos en la pareja que ameritan que el padre o la pareja, ¿no? El padre o la pareja esté presente en el momento del nacimiento y por lo tanto programarlo. Y entonces yo diría, vuelvo a repetir, existen indicaciones obstétricas, por supuesto que seguramente cuestionadas, indicaciones claramente biológicas que hacen a la salud de la madre o del feto, pero existen también indicaciones sociales. Si las incorporamos, si las aceptamos y no lo hacemos a regañadientes, seguramente vamos a, por supuesto, también poder, digamos, humanizar la operación cesárea. Otro aspecto que me parece que hay que desterrar totalmente es el hecho de que los obstetras hacen cesárea porque ganan más dinero. Esto se utilizó hasta el cansancio, creo que hoy lo escucho cada vez menos, y me parece bien que lo escuche cada vez menos, porque de alguna manera, donde el honorario lo percibe el obstetra, en el caso de una operación cesárea, tiene que dar el 26,5% de sus honorarios, puesto que el 16,5% va para el ayudante y el 10% va para la instrumentadora. Entonces, un obstetra gana el 26% menos o percibe un 26% menos de honorario si tiene una cesárea que si tiene un parto vaginal. Sin embargo, la cesárea sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo en la mayor parte del mundo. Y de alguna manera entonces, en vez de ver a mis colegas como seres perversos, yo los invitaría en cambio a ver como profesionales muy conscientes, donde valoran mucho más la seguridad de la intervención cesárea y no el honorario que van a percibir. Por ello, me parece que seguir pensando malamente o inadecuadamente sobre la obstetricia me parece que no es razonable. El otro aspecto que uno podría decir es el dolor. Las mujeres a veces
piden por una operación cesárea porque tienen miedo al dolor del parto. Muy bien, diría que uno perfectamente podría analizar este aspecto, darle unos minutos de charla, pero no es lo mismo si estamos, sobre todo en nuestro país, en la Argentina, si estamos en el sector público que en el sector de la seguridad social, mal llamado privado. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque en el sector público la posibilidad de tener una anestesia peridural, una analgesia peridural durante el trabajo de parto es cercana a cero, a cero. Mientras que en el sector de la seguridad social la posibilidad de tener una analgesia está cercano al 99,9%. O en realidad yo diría, entre el 80 y el 90% de las mujeres lo tienen. Si no lo tienen es porque no lo han querido y me parece muy bien, es un aspecto a tener en cuenta siempre la autonomía, o porque no ha llegado a tiempo el anestesista, puesto que el parto se ha hecho más rápido. Pero lo que es absolutamente inequitativo, injusto, es que alguien tenga la posibilidad de tener el 90% y alguien en cambio tenga cero. Todo esto obedece a algunos problemas de tipo gremiales, de tipo de honorarios, pero lo cierto es que no se ha podido modificar en el tiempo. Me parece inclusive muy interesante de que se hable de la epidemia de la operación cesárea, pero nadie le dedique más de un parrafito a esta situación, donde la mujer que se asiste en el hospital público, en cambio, tenga que padecer esta situación. Tal es así que en algunos lugares, en algunos hospitales públicos, las mujeres piden una operación cesárea electiva exactamente por este factor dolor, cosa que en cambio no se da en la seguridad porque la mujer sabe que si le va a doler el trabajo de parto va a poder opcionar o tener una analgesia. En algunos hospitales públicos esto es aceptado, en otros en cambio no es aceptado. No es aceptado yo supongo que porque habrá dificultades en, digamos, en poder aportar un número superior de operaciones cesáreas o porque el etos de estos lugares, el etos del jefe de servicio, hace de que estas cosas no puedan ser aceptadas. Entonces, el otro aspecto de humanización que se me ocurre que también es muy importante es cuál es el escenario de la operación cesárea. Y el escenario es, cuando uno lee la definición de la operación cesárea y lee que de alguna manera es un nacimiento por vía vaginal, pero que es de cirugía mayor, hace que, caramba, si es de cirugía mayor, ¿cómo vamos a humanizar este aspecto de la cirugía mayor? Se me ocurren algunas cosas para decir. La primera es, no quiero minimizar, digamos, lo que es una operación cesárea, pero tampoco me parece que es una cirugía que hay que respetar muchísimo, pero tampoco me parece una enorme cirugía. El otro aspecto que me parece que es importante es el hecho de que será una cirugía mayor, pero si hago memoria en la última cesárea que puedo haber hecho, debo haber visto probablemente unas 10 personas en el quirófano, entre las NERS, las circulantes, el anestesista, el residente, la neonatología, el residente de neonatología, en fin, la obstétrica. Debo haber visto mucha gente, digamos, para cirugía mayor y que haya tanta gente involucrada, parecería que no condice, por así decirlo. El otro tema es que el padre, por supuesto, la pareja está presente en el nacimiento. Hoy, yo diría, supongo yo, en la mayoría de las operaciones cesáreas y supongo yo que en la mayoría de los nacimientos. Esto no fue así cuando yo me inicié en la obstetricia, donde la sala de parto era una habitación de, yo diría, 3x3, donde había un biombo y había una camilla y otra camilla. No había otra cosa. Creo que había una pileta para lavarse las manos, pero tampoco era una pileta quirúrgica, por así decirlo. Entonces, así empezaba y por supuesto no podía estar ninguna pareja presente. Luego, en cambio, ingresé al Hospital Italiano de Buenos Aires, donde hice mi residencia, y ahí sí, efectivamente se permitía. Hubo un momento económico del país donde, en cambio, no se podía no se podía otorgarle el ambo quirúrgico a
a los padres, o el ambo quirúrgico descartable a los padres porque la economía no lo daba, y entonces me acuerdo que se le vendía el ambo quirúrgico. Y era una situación realmente, yo diría, incómoda para el hospital, incómoda para el servicio, incómoda para cualquiera, inclusive para la pareja, si tenía que comprar este ambo. Y bueno, hoy en cambio está presente en todos los nacimientos. En un parto también, si recuerdo el último parto, yo diría que no había menos de 7 u 8 personas en este parto, con lo cual yo diría, me parece que hay que, naturalizar el evento nacimiento, aún en el caso de una cesárea, porque de alguna manera, digamos que ingresa mucha gente a este escenario. Es muy frecuente el comentario de alguna mujer diciendo, uy, cuánta gente hay, pero nadie está mirando, todos tienen alguna y una determinada tarea que de alguna manera puede sin ninguna duda afectar la imaginación de la intimidad que tiene una mujer, pero que de cualquier manera, en términos generales, después la mujer está agradecida de que todo el mundo haya trabajado para poder lograr el nacimiento, para poder lograr una cesárea de manera satisfactoria. Entonces, si seguimos pensando en una cesárea de cirugía mayor y en una cesárea centrada en la familia, va a ser muy difícil de alguna manera poder, yo diría, humanizar el evento cesárea. Entonces, volvemos una vez más al principio, donde se nos pide, de alguna manera, si podemos pensar en términos de la humanización de una cesárea. Y digo, sí, me parece que sí se puede, pero que de alguna manera hay que revisar el peso específico, la categoría de la palabra natural en un evento que tiene que ver con la biología. Me parece que este aspecto no puede ser semántico, sino que tiene que además ser respetado como que la operación cesárea, junto con la internación de las mujeres que van a parir en una institución de salud o en una maternidad, han sido los dos eventos más importantes para disminuir la morbimortalidad perinatal y la materna. Si hoy tengo una incidencia tan importante, no hablo de epidemia de cesárea, pero si tengo una incidencia tan importante como es entre el 30 y el 60 y el 70%, tengo que naturalizar que la posibilidad de nacer son por vía vaginal o por vía abdominal a través de una cesárea. Tengo que admitir que si he criticado alguna vez a la obstetricia, hoy tengo que aceptar que los obstetras operan más. ¿Por qué? Porque están pensando que ofrecen un evento seguro en esa indicación, más allá de la posibilidad de un parto vaginal, que en cambio lo ven con mayores riesgos. Que las indicaciones, además, no solamente son obstétricas y han aumentado en el tiempo y ha cambiado de alguna manera la población en cuanto a la edad de la mujer, los pesos de los recién nacidos, pero que además existen indicaciones sociales que son aceptadas éticamente bajo el principio de autonomía, siempre y cuando, por supuesto, se haya asesorado a la mujer adecuadamente. El dolor tiene que ver con el nacimiento y tiene que ver que injustamente algunas mujeres no pueden optar por la posibilidad de tener una analgesia para paliar este dolor, sobre todo en las entidades públicas, y en cambio tienen la posibilidad, en cambio, en la seguridad social. Por lo tanto, algunas siguen pidiendo en los hospitales públicos operaciones necesarias para poder evitar este dolor. El otro aspecto, de nuevo, vuelvo a repetir, es esta sacralidad que tiene un quirófano en el nacimiento. Puede ser que sea importante en un trasplante, puede ser que en la operación de una retina, puede ser sin duda en traumatología o en neurocirugía, pero sacarle sacralidad al nacimiento, aún siendo en un ambiente quirúrgico, me parece que es muy importante, porque además ya lo hacemos, Con lo cual, si quitamos la sacralidad, podemos emular el nacimiento por parto vaginal de manera tal de que durante una operación cesárea se entregue inmediatamente al bebé a la madre para que pueda tener este contacto piel a piel que
yo diría, la neonatología y las ciencias del comportamiento piensan, o del neurodesarrollo piensan que es tan importante. Esto se viene haciendo hace 30 años en el Imperial College en Londres. Se baja la cortina, se le entrega a la madre y esto no ha aumentado la incidencia de infecciones de ninguna manera. Se puede seccionar el cordón y luego seguir cerrando, digamos, esta intervención o cerrar los planos que se hayan abierto. Puede estar la neonatología al lado. Seguimos teniendo, por supuesto, la sala de recepción del recién nacido, pero uno podría pensar también que podría haber una cervocuna al lado de la cabecera de la madre, donde vea, junto, al igual que su pareja, cuáles, digamos, los primeros cuidados que se le ofrecen a un recién nacido. De nuevo, si le quitamos sacralidad a este quirófano para convertirlo en un nacimiento basado en la familia, me parece que vamos a poder lograr humanizar la cesárea. Para ello hay que revisar estos ítems que he planteado y probablemente algunos otros, y si hay voluntad, sin ninguna duda, lo vamos a poder hacer. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctora Rosenberg, y gracias, doctor Sebastiani. Excelente las dos presentaciones. Seguramente estas dos conferencias nos han despertado mucha inquietud y nos interpelen sobre muchas de las actividades asistenciales cotidianas, y eso es bueno, digamos, que nos interpelen, y era un poco la idea de estas dos charlas o esta contraposición de charlas. Vamos a hacer a continuación una pausa reflexiva de 5 minutos y nos reencontramos para el debate y la participación activa del público en breve.